otro desplegado. Esta mañana me amanezco con un desplegado en la prensa mexicana, igualmente una inserción pagada, en este caso por el Movimiento Ciudadano, cuyo responsable de la publicación es Luis Gutiérrez, y que firma el coordinador de la Comisión Operativa Nacional del Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, que dice lo siguiente, dirigido a usted y a mí, es decir, a la opinión pública nacional. Movimiento Ciudadano ha sido escrupulosamente respetuoso del COFIPE, de sus estatutos, de los reglamentos para la elección y selección de todos sus candidatos a cargos de elección popular. En este ejercicio se ha ajustado sus actos y decisiones a la legalidad. Tal es el caso del proceso comicial que culminará el próximo domingo 1 de julio, trátese de la elección federal o de las concurrentes en diversas entidades federativas. El IFE ha sido debidamente notificado de quiénes serán los candidatos del Movimiento Ciudadano a cargos de elección directa y de representación proporcional. Movimiento Ciudadano no comparte las opiniones vertidas por el licenciado Alejandro Puente Córdoba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, Canitec, y candidato plurinominal de nuestra organización al Senado de la República. Nos referimos concretamente al desplegado publicado el martes 15 de ese mes respecto de la periodista Carmen Aristegui, prestigiada y respetable conductora de noticias de MDS Radio. Movimiento Ciudadano reconoce en la señora Carmen Aristegui a una comunicadora profesional y confiable que se ha distinguido permanentemente por abrir espacios a la libertad de expresión, particularmente a las fuerzas progresistas de México. Reiteramos que la opinión de Alejandro Puente Córdoba en defensa de los intereses particulares de la Canitec nada tiene que ver con la opinión de Movimiento Ciudadano sobre la periodista Carmen Aristegui y su desempeño profesional. Luis Walton firma como coordinador de la Comisión Operativa Nacional. Bueno, pues se remite el asunto como si fuera una simple opinión. No opinamos como nuestro candidato. Solo eso para el Movimiento Ciudadano, una vez que estamos frente a otro gran tema que nadie más que la izquierda debería tener como tema principal de su agenda política. La telebancada, el peso enorme que han tomado las televisoras y un circuito de poder mediático muy importante en la vida política de este país. Pues no son los principales críticos del fenómeno de la telebancada, que ha sido analizado y discutido ya por varios expertos y que, según podemos apreciar, pues tendremos en el próximo Congreso a la más grande telebancada que hayamos tenido en los últimos años. ¿Y qué es la telebancada? Bueno, lo que gente que analiza el tema legislativo y el tema de los medios identifica como el fenómeno en donde las televisoras han tomado orgánicamente parte del poder político en México. Hay un conjunto de candidatos y en este caso ya de legisladores de la telebancada que sale, pero hay que ver la que viene, que están íntimamente relacionados con las televisoras. Íntimamente relacionados con las televisoras. Y eso que la izquierda y que el Movimiento Ciudadano tendría que tener como elemento de crítica principal a lo que sucede en la política mexicana, pues no está siendo resuelto apropiadamente por este sector de la política nacional que es el Movimiento Ciudadano y la propia izquierda. ¿Qué significa por lo pronto que sea postulado Alejandro Puente, a quien se le puede identificar con mucha claridad como parte de esa llamada telebancada? Hay otros personajes que están en tres televisoras y que lo preocupante del tema es que cuando venga la hora de votar, cuando venga la hora de promover legislaciones, de promover o de frenar, tal vez más lo segundo, legislaciones a favor del interés general, habrá orgánicamente en el Congreso figuras clave de la televisión que participarán. Una de ellas, Alejandro Puente, que está estrechamente relacionado con Televisa. Solo amerita decir, como Movimiento Ciudadano, que Alejandro Puente Córdoba expresó una opinión, casi una opinión personal.
y que el Movimiento Ciudadano solo dice que no está de acuerdo con ella, ¿es suficiente? Yo creo que no. Yo creo que la izquierda tendría que hacer una seria reflexión acerca del sentido y significado que tiene que sea partícipe de esta manera de un fenómeno político nocivo para la democracia. Y queda ahí el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que en este caso pues no se ha manifestado estrictamente hablando respecto al tema de la telebancada, al tema de lo que significa que se mantenga la candidatura de Alejandro Puente, mismo personaje que se ha expresado esta semana pues de la forma grotesca en que lo hizo a través de este desplegado con ánimo de aniquilación al trabajo de una periodista. Veíamos que Andrés Manuel ayer hacía referencia a Albester Gordillo. Veíamos que Andrés Manuel hablaba de no dejar trozos de dignidad en el camino. Se hablaba del 2006 y hablaba de cómo el Bester se le había acercado para, bueno, pues, hacer algún tipo de alianza y cómo le dijo que no, aludiendo al tema de la dignidad y de no dejar trozos de ella en el camino. Así lo decía. Yo no quiero llegar a la presidencia dejando trozos de dignidad en el camino. Pues buena noticia. No hay que dejar trozos de dignidad en el camino. Sé que se refería a otro tema, pero permítame traerlo a este que estamos hablando y que tiene que ver con la configuración de un Congreso que tendrá dentro de su estructura precisamente este fenómeno que hemos llamado la telebancada. Buena noticia que los actores políticos digan que no van a dejar trozos de dignidad en el camino, y bueno, pues algo debería hacerse tanto por parte de Andrés Manuel como por parte del movimiento progresista, que postulan precisamente a un personaje como Alejandro Puente. ¿Qué nos dice eso? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el mensaje? Sería bueno que se revisara precisamente el retiro o no de esta vergonzosa candidatura de Alejandro Puente, extensión de la principal televisora del país, a quien se le premia con esta candidatura al Senado de la República, pues no sé por qué razones, será por su militancia tal vez reconocida en la izquierda mexicana de Alejandro Puente, déjeme decirlo con ironía, porque se le premia a alguien precisamente con una candidatura al Senado. ¿Y de qué están haciendo el Senado de la República? ¿Dónde queda la representación de la sociedad precisamente con cosas de esta naturaleza? Y lo digo por el personaje que es el centro de nuestro comentario, pero lo digo por otras candidaturas. ¿Cómo se elige? ¿Cómo deciden los partidos quién sí y quién no? ¿A cambio de qué y por qué? ¿No le da pena a la izquierda contribuir un poquito más a lo que en esta parte de la vida política es francamente ya, pues una, permítame la palabra, una prostitución de la representación de la sociedad en este fenómeno que hemos llamado telebancada? Trozos de dignidad que se dejan en el camino, Andrés Manuel, y bueno, pues este es un tema, y tú que has sido pues más que claro respecto a la crítica de la mafia que maneja el poder, ¿de qué está hecha esa mafia a la que aludes? Pues de cosas como las que hemos comentado esta mañana. Así que, pues permitir que el que miente, injuria y despliega poder y dinero, porque sí que sí les ha costado pagar inserciones pagadas en la prensa mexicana en los últimos días, permitir que el que miente, injuria y despliega este poder y dinero para tratar de intimidar, de acabar o de desprestigiar a una periodista que finalmente pues está haciendo lo que le toca trabajo, está tratando de ampliar y ensanchar los niveles de debate y de discusión con los actores políticos en este país. ¿Qué significa que se permita una candidatura así, firmada por el movimiento progresista? ¿Qué significa avalar con la omisión y con el sostenimiento de esa candidatura la intimidación, el intento de desprestigio de la tarea periodística? Ese es un tema para la izquierda, es un tema que si no lo resuelve bien la izquierda, carcome los cimientos propios de un movimiento político de esta naturaleza.
Ahí se lo dejo como comentario y lo seguiremos de cerca. Yo no quiero llegar a la presidencia dejando trozos de dignidad en el camino.